Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en casa. Queridos estudiantes del tercero y cuarto grado de primaria, padres y madres de familia, tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a este programa radial Aprendo en Casa. Soy la profesora Dolivet y juntos estaremos disfrutando una aventura de aprendizaje radial en el área de personal social. Como siempre, iniciamos recordando las medidas de protección del virus COVID-19. Lo primero, lávate las manos con agua y jabón de manera permanente. Cúbrete con el antebrazo al toser o estornudar. Ayuda a mantener los lugares y objetos comunes de tu hogar limpios y desinfectados. Si sales de casa, usa tu mascarilla y mantén tu distancia. Así nos cuidaremos todos. A continuación, ponte cómodo en tu espacio de estudio y debes tener en tu mesa un cuaderno, hojas bond, lápices de colores y borrador. Recuerda invitar a un integrante de la familia para que te acompañe en el desarrollo de las actividades. Queridos estudiantes, estamos desarrollando la primera experiencia de aprendizaje del mes de diciembre, denominado Construyendo el Perú que queremos, con el objetivo de reflexionar sobre las diferentes situaciones que ha enfrentado el país a lo largo de la historia y cómo se ha expresado a través de las manifestaciones artísticos culturales, a partir de lo cual se elaborará propuestas para construir el Perú que queremos. En el área de personal social, desarrollaremos 2 sesiones de aprendizaje denominadas Explicamos el aporte del arte y la cultura a la historia del Perú y Explicamos el aporte de las manifestaciones artísticos culturales al cambio del Perú. El día de hoy desarrollaremos esta sesión. Explicamos el aporte del arte y la cultura a la historia del Perú. Y nuestro reto será explicar los aportes del arte y la cultura a la historia del Perú. ¿Y saben cómo lograremos este reto? ¡Atentos! Al iniciar la sesión, escucharán información sobre hechos históricos claves que se originaron manifestaciones artísticos y culturales en la historia del Perú. Luego, comprenderán el tiempo histórico en que sucedieron estas expresiones artísticas culturales. Finalmente, explicarán los aportes del arte y la cultura a la historia del Perú, elaborando una hoja de trabajo con el aporte del arte y la cultura a la historia del Perú. ¿Qué les parece el reto? Lo lograremos, ¿verdad? ¡Claro que sí se puede! Entonces empecemos. Queridos estudiantes, iniciemos el desarrollo de esta sesión escuchando lo siguiente.
Vamos a conversar sobre la canción que escucharon. Tomen nota de estas preguntas. ¿Qué sentimientos te generó al escuchar esta canción? ¿Cuál es el nombre de la canción? ¿Saben qué sucedía en el Perú cuando se creó esta canción? Repito, ¿saben qué sucedía en el Perú cuando se creó esta canción? Explica tus ideas con el familiar que les acompaña y escriban en el cuaderno. Estimados estudiantes, sus respuestas son sus saberes previos al propósito de aprendizaje del día de hoy, porque vamos a explicar los aportes del arte y la cultura a la historia del Perú. Tomen nota del nombre de la sesión. Explicamos el aporte del arte y la cultura a la historia del Perú. Repito, explicamos el aporte del arte y la cultura a la historia del Perú. Para lograr el propósito, tenemos a un personaje que vivió esa parte de la historia del Perú y está aquí para guiarnos en un viaje al pasado histórico para conocer cómo el arte y la cultura aportó a nuestro país. Nuestro personaje es Patria Mía. ¡Yeah! ¡Qué emocionante! ¡Viajemos! Hola amiguitos, les invito a este viaje maravilloso y recuerden que sus preguntas serán muy importantes para conocer este pasado histórico. Máquina del tiempo, ¿y qué pasó después de nuestra independencia? ¿Ya no hubo más guerras? Después de 50 años de la proclamación de la independencia del Perú, se inició un periodo de disputa de territorio con nuestros países vecinos de Bolivia y Chile, motivado por el guano y el salitre, que eran las riquezas de los tres territorios. En el año 1879, Chile declara la guerra al Perú, que duró hasta el año 1884. Fueron muchos años de guerra. Imagino que nuestros compatriotas habrían sufrido mucho. ¿Y cómo pudieron resistir por tanto tiempo nuestros soldados? Cuando Chile ya había avanzado gran parte del territorio, el mariscal Andrés Avelino Cáceres reorganizó su ejército resistiendo casi 3 años a los chilenos en la campaña de la Breña. Esta resistencia se debió gracias a las guerrillas conformadas por los campesinos indígenas del Valle del Mantaro y en particular de San Jerónimo de Tunán. En honor a este hecho, nace la danza de los Avelinos. ¡Oh, qué genial! Nuestros campesinos del Mantaro. ¡Bravo! Y en razón a ese hecho, se crea la danza Los Avelinos. Hay algo más. Esta danza narra cómo Andrés Avelino Cáceres, líder de la resistencia, escogió a los jóvenes más hábiles del pueblo de San Jerónimo
para formar un cuerpo de espionaje cuyos integrantes, disfrazados como personas sucias y andrajosas, obtenían la información de los planes de las fuerzas enemigas. Me siento orgullosa de ser peruana y de conocer esta parte de nuestra historia. Máquina del tiempo, y después de la guerra con Chile, ¿qué sucedió? Ya habían pasado más de 100 años de la proclamación de la independencia. Era el año 1989 y después de la derrota de la guerra con Chile, el Perú se vio obligado a firmar un contrato con empresarios extranjeros para explotar centros mineros de la serranía peruana como pago de la deuda externa, produciéndose no solo la explotación de las minas, también la explotación y el maltrato de los indígenas en las minas. ¡Uy! Pensé que ya se había terminado tanto sufrimiento de nuestros hermanos compatriotas. ¿Pero no hubo alguien que protestó? ¡Claro que sí! Llega a Lima, de la ciudad de Huánuco, Daniel Alumía Robles, quien, motivado por las danzas que de niño observó en su tierra, empezó a estudiar canto y música andina, recorriendo el país Bolivia-Ecuador por muchos años, que luego se juntó con el periodista limeño Julio Baldovín de La Paz. Y juntos compusieron El Cóndor Pasa, que se estrenó en un teatro de Barrios Altos de Lima el 19 de diciembre de 1913. Ah, ahora que me acuerdo. Escuché esa música. Es muy bonita. ¡Qué emoción! Pero, ¿qué significa el cóndor pasa? ¿Qué tiene que ver con el maltrato que recibían los indígenas en las minas? Ahora te explico. Esta obra narra los conflictos de los trabajadores indígenas y los dueños de una mina y denuncia la explotación minera, la explotación al indio, los abusos que se cometía. Al final de la obra, los obreros triunfan y el cóndor surca los cielos simbolizando justicia y libertad. Algo muy importante. Esta obra del Cóndor Pasa es una composición musical reconocida a nivel mundial y la melodía que todo peruano reconoce como nuestra. Y desde el año 2004 está reconocida como Patrimonio Cultural de la Nación según Resolución Directorial Nacional número 219. ¡Yeah! ¡Eso se merece un gran aplauso! ¡Bravísimo! ¡Eso es el Perú! Queridos estudiantes, conversemos sobre estos hechos históricos que nos compartió Patria Mía. Respondan estas preguntas que les presento con la intención de comprender y explicar el tiempo histórico en que se creó tanto la danza de los averinos y el Cóndor Pasa. Tomen nota en el cuaderno. ¡Atentos! Primera pregunta. ¿Qué situaciones vivía el Perú en el momento que se creó la danza de los averinos y del Cóndor Pasa? Repito, ¿qué situaciones vivía el Perú en el momento que se creó la danza de los averinos y el Cóndor Pasa? Maestra, estoy emocionada de conocer el origen de estos dos hechos históricos, porque fueron creados cuando nuestra patria no estaba viviendo buenos momentos. Ambas creaciones nacen justamente cuando vivíamos momentos difíciles como la guerra con Chile y la explotación de nuestros indígenas.
Segunda pregunta. ¿Qué motivos dieron origen para crear la danza de los abelinos y el cóndor pasa? Repito. ¿Qué motivos dieron origen para crear la danza de los abelinos y el cóndor pasa? Maestra, me siento orgulloso de ser peruano. La danza de los abelinos se origina en honor al grupo de jóvenes elegidos por Andrés Avelino Cáceres, que cumplieron un rol importante en la resistencia de la guerra con Chile y el cóndor pasa. Se origina como respuesta al maltrato que recibían nuestros hermanos indígenas, explotados en las minas. Tercera pregunta. ¿Ustedes creen que tanto la danza de los abelinos y la música del cóndor pasa han aportado a la historia del Perú? Repito, ¿ustedes creen que tanto la danza de los abelinos y la música del cóndor pasa han aportado a la historia del Perú? Expliquen su respuesta. Yo creo que sí, maestra, porque al ser parte de nuestra historia, están cargadas de patriotismo y heroísmo. Nos sentimos identificados con nuestra cultura. Estoy de acuerdo con Carisma. Claro que las manifestaciones artísticas aportan a nuestra historia, porque a través de ellas podemos conocer y reflexionar sobre los hechos vividos, con la intención de no volverlas a repetir los mismos errores. Sí, maestra. Estas manifestaciones artísticas lo que hacen es responder de manera positiva las dificultades que podemos vivir. También porque es una manera de manifestar nuestras opiniones ante situaciones que se presentan. Estimados estudiantes, ¡felicitaciones! ¡Lo hicieron muy bien! Vamos con la última pregunta. ¿Qué aprendizajes nos dejan estas manifestaciones artísticas que se desarrollaron en nuestra historia? Repito, ¿qué aprendizaje nos dejan estas manifestaciones artísticas que se desarrollaron en nuestra historia? A pensar. Maestra, uno de los aprendizajes que puedo sacar a partir de estos hechos es que las situaciones difíciles que vivamos se pueden expresar de manera positiva a través del arte, como lo hizo el señor Daniel Alomía Robles al crear la obra del Cóndor Pasa, sensibilizando a la población para no ser indiferente ante la explotación que vivían los indígenas en las minas. La historia del Cóndor Pasa me dejó sorprendido. No importa la circunstancia que vivimos, pero tenemos que reaccionar ante la injusticia y lo podemos hacer de manera positiva. Por ejemplo, a través de la música, el canto, el dibujo. Maestra, el aprendizaje que puedo sacar de estos hechos históricos es que el arte y la cultura juegan un papel importante en la historia del país, porque a través de ella se puede transformar y sensibilizar a las personas. Gracias por su participación, estimados estudiantes. A continuación, les presento esta conclusión.
La historia de una nación se construye con hechos y acontecimientos que se producen del día a día, que pueden ser hechos positivos o negativos. Aprendamos a mirar el lado positivo de las experiencias. Una manera de proyectar nuestras vivencias de manera positiva es el arte. El arte puede aportar a construir una patria más justa. Estimados estudiantes del tercero y cuarto grado de primaria, es el momento de elaborar el producto para lograr el reto de la sesión de hoy. Escriban en una hoja bond este título: Aporte del arte a la historia del Perú. Repito, aporte del arte a la historia del Perú. Vamos a escribir el título. Luego, dibujen cómo el arte aportó a la construcción de la historia del Perú. Vamos a dibujar. Recuerden, si aún no concluyeron con el trabajo, pueden continuar al término de esta sesión. Queridos estudiantes, llegó el momento de reflexionar sobre el aprendizaje de la sesión de hoy. Respondan estas preguntas. ¿Lograron explicar el aporte artístico y cultural a nuestra historia peruana? Repito, ¿lograron explicar el aporte artístico y cultural a nuestra historia peruana? ¿Para qué nos servirá este aprendizaje? Estimados estudiantes del tercero y cuarto grado de primaria, llegó el momento de orientar las actividades complementarias para desarrollar al término de esta sesión. Presten atención. Todos los estudiantes del tercero y cuarto grado de primaria desarrollarán la ficha de autoaprendizaje para el tercer grado. Asimismo, la ficha de autoaprendizaje para el cuarto grado. Estimados padres y madres de familia, nuestro reconocimiento al apoyo que realizan en el aprendizaje de sus hijos e hijas. Es muy importante continuar apoyando en el desarrollo de las actividades complementarias. Estimados docentes, les invitamos a continuar escuchando las sesiones radiales y recuerden orientar el desarrollo de la ficha de autoaprendizaje que deben realizar los estudiantes como actividad complementaria de cada sesión e incluyan la retroalimentación a los estudiantes que más lo requieren. Queridos niños y niñas, estimados padres y madres de familia, llegó el momento de despedirnos agradeciéndoles por su participación en la sesión del día de hoy. Hasta la próxima semana, que nos volveremos a encontrar en este programa radial Aprendo en Casa. Esto fue Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.